¿qué medidas de cuidado podemos tener para mantener nuestra voz sana? Bien, siempre que hablamos de medidas de cuidado o de una voz sana, hablamos de un sistema vocal eficiente, es decir, producir la mejor calidad vocal con el mínimo esfuerzo. Y para eso hay una serie de medidas de cuidados vocales o lo que nosotros llamamos higiene vocal, que no es lo mismo vocal que bucal. Siempre que hablamos de bucal, hablamos de boca. Y cuando hablamos de vocal, hablamos de cuerdas vocales o pliegues vocales, mejor dicho. Respecto a las medidas de higiene, te voy a contar. Por ejemplo, hidratar los pliegues vocales. Como decíamos en el programa anterior, es muy importante tomar agua o hacer vaporizaciones para que la mucosa que recubre los pliegues vocales esté bien hidratada y la voz pueda fonar correctamente y pueda salir correctamente. Evitar el mate, el café y el alcohol, ya que estos resecan la mucosa laríngea. Limitar la cantidad de tiempo de habla. Muchas veces hablamos durante mucho tiempo, no hacemos periodos de descanso vocal, se recomienda de 15 a 20 minutos al menos 3 veces al día y los pliegues vocales no pueden recuperarse. Imagínate que son músculos como cualquier músculo del cuerpo y si nosotros vamos al gimnasio y ejercitamos los músculos constantemente sin descansar, se van a fatigar. Lo mismo sucede con los pliegues vocales y nuestra voz. No forzar la voz en situaciones de mucho ruido ambiental. Si tenemos la tele prendida, si escuchamos música, si estamos al aire libre y hay mucho ruido ambiental, es preferible acercarse a la persona, ¿sí? O utilizar el lenguaje no verbal, el lenguaje gestual. ¿Para qué? Para no elevar el volumen y no tensionar la voz. Evitar los gritos. Es importante tener en cuenta que un grito se produce a través de un latigazo laríngeo, es decir, los pliegues vocales chocan fuertísimo y con un grito podemos producir un esbozo, un nódulo, un pólipo. Entonces hay que tener en cuenta de evitar los gritos. ¿Un grito nada más es suficiente para generar cualquiera de esas patologías? Exacto, un grito puede generar eso, porque con el grito lo que hacemos es chocar fuerte los pliegues vocales. Podemos lesionarlos y puede generarse una de estas patologías. Sí. Y si hablamos de esbozos o nódulos, bueno, con tratamiento fonoaudiológico generalmente se recuperan. Ahora, un pólipo en algunos casos se recupera con tratamiento y en la gran mayoría necesita una intervención quirúrgica. Entonces, fíjate la importancia de no los gritar. gritos. A no gritar. Evitar toser o carraspear, ¿sí? Eso lo que hace es chocar los pliegues vocales y también se van a edematizar y se van a inflamar. Tratar el reflujo, si es que lo hay. Hay 2 clases de reflujos. Uno es el gastroesofágico, que es el que genera acidez, regurgitación, es el que comúnmente conocemos. Y hay otro que es el faringolaringio, que no se caracteriza por acidez o regurgitaciones, pero sí genera dificultades y alteraciones en la voz, como difonía, carraspera, dolor, ardor, molestia. Entonces es importante siempre consultar al otorrino sobre las molestias de nuestra voz. No fumar, el tabaco también es súper dañino y reseca la mucosa laríngea. Utilizar la voz en la tesitura que corresponda, ni más agudo ni más grave. Es importante hablar en un tono que sea cómodo. A veces intentamos imitar voces o pensamos que hablando más grave va a ser mucho mejor y en realidad lo que sucede es que ningún extremo es bueno. Siempre es importante utilizar un tono que nos sea cómodo. Respirar correctamente, también tomarse tiempo para respirar. Generalmente uno aconseja inspirar por nariz, llevar el aire a la panza y aprovechar toda la capacidad respiratoria y para eso también es importante tener en cuenta la postura. La postura influye mucho en nuestra respiración. Si es un profesional de la voz hablada o cantada, siempre debe recibir entrenamiento profesional de la voz, tanto con un vocal coach, con un profesor de canto, como con un fonoaudiólogo. Ambos van a tratar la voz y lo van a abordar de maneras diferentes. Por eso, si uno se dedica a cantar o es un profesional de la voz, ya sea cantante, docente, telefonista o utiliza su voz como herramienta de trabajo, siempre es muy importante anticiparse, prevenir, ir a consultar antes y no luego cuando ya está la disfonía o la patología implementada. Descansar correctamente. Es importante descansar al menos 8 horas porque los pliegues vocales, como te decía hoy, son músculos y como todo el cuerpo se cansan. Entonces, si no descansamos correctamente, van a estar hipotónicos, no van a chocar correctamente y vamos a tener una voz más soplada y difónica.
Y evitar los químicos, las pinturas, ¿sí? Los elementos de limpieza. Evitar inhalar eso porque también va a resecar la mucosa laríngea. Pensá que todo lo que inhalamos va directo a las vías respiratorias. Vos mencionaste entre todas estas pautas, por ejemplo, no carraspear ni toser. ¿Qué podemos hacer entonces cuando surge en la garganta esa molestia momentánea para sacárnosla de encima y seguir adelante? Bien, hay varias cositas que se pueden hacer. Primero, hidratar los pliegues vocales, porque si uno los hidrata, vamos a limpiar en cierta manera, y te lo digo entre comillas, ¿por qué? Porque ninguna bebida ni comida pasa por los pliegues vocales, ¿sí? Eso va directamente a las vías digestivas. Pero sí hay estructuras en común que se comparten que va a generar una sensación de mejoría o de limpieza. Lo que podemos hacer, yo aconsejo, es por ejemplo, un lip trill, que es una vibración de labios. Esto lo que va a hacer es que los pliegues vocales choquen y si hay mucosidad, sean expulsadas sin lesionar y sin chocar fuerte. ¿Sí? Es como una especie de masaje. O si no, también aconsejo una tos sorda. De esa forma también evitamos choques bruscos. Entonces, hidratación, un lip trill y una tos sorda. Nos llevamos en la mochila todos estos consejos porque los vamos a utilizar de ahora en más, siempre cada vez que nos comuniquemos. Daniela, muchísimas gracias. Gracias a vos. Un abrazo.